Bien, y ya estamos en tiempo de tertulia, aunque no sé cómo denominar esta tertulia de hoy, porque teníamos previsto que en esta mesa estuviesen junto a mí 3 personas más. No ha podido acercarse hasta aquí a la actual alcaldesa de Teror, Isabel Guerra, con un motivo más que justificado, pero también tenía previsto que estuviese con nosotros Eulalia Guerra, del Partido Socialista, que no sabemos dónde está, y por lo tanto tendremos una, digamos, tertulia, mini tertulia entre nuestro amigo y contertulio habitual de temporadas anteriores, Arcadio Domínguez. Muy buenas noches, don Arcadio. Hola, muy buenas noches. Y este que le habla. ¿Cuál es el problema que tengo aquí? Que yo discrepo poco con Arcadio. Entonces, no sé si pelearnos por algo ficticio o mejor hablar de la actualidad, que como él tiene un reconocido prestigio dentro de, digamos, el mundo político de la el mundo político y de las previsiones en función de los asuntos electorales, ¿no? Sí, a mí la política siempre me ha apasionado mucho y estoy en ella desde muy joven. Empecé precisamente en la juventud desde Unión de Centro Democrático, la UCD aquella de Adolfo Suárez, y desde entonces para acá pues no me he perdido ni una sola convocatoria electoral, no solo las que se han celebrado en Canarias, que he estado en todas ellas de alguna manera actuando, algunas veces como candidato, otras veces como simplemente interventor, otras veces como coordinador de campaña, otras veces como gerente. He estado en todos los ámbitos, pero es que además he tenido la suerte o incluso la ventaja de que me han invitado a otras contiendas electorales fuera de nuestro territorio y tuve la oportunidad de estar en una campaña electoral en Galicia, en una campaña electoral en Andalucía, en aquella época de la UCD, con lo cual pues tengo un background, tengo un recorrido amplio en esto de la política, y cuando uno cree que efectivamente las cosas están más o menos conocidas, pues nos encontramos con un 2015 que yo lo vengo aquí en esta tertulia de este mismo año catalogando como un año especial, ¿no? Un año que es excepcional, no solo por las convocatorias electorales que ya se han celebrado, las andaluzas o las autonómicas de mayo, sino por lo que está todavía ahí, que son en septiembre ahora las catalanas, que yo creo que vamos a hablar mucho de eso, porque es lo más inmediato que tenemos, y luego están las generales que también tocan en este año 2015. Tenemos un año 2015 que para los que son nuevos en esta tarea les parecerá un año pues lleno de acontecimientos, pero los que llevamos un montón de años también, o sea que para mí me resulta súper apasionante. Usted es el claro ejemplo de lo que no hay que hacer en política. Recuerdo que usted se presentó al Comité Local de Las Palmas de Canarias por Coalición Canaria. La manipulación de Bañolas y María Julio evitó con un subterfugio y de aquellos polvos estos lodos para ellos. Coalición Canaria prácticamente desapareció, ¿no? Bueno, yo eso ya lo tengo amortizado. Yo soy uno de los pero usted hubiese sacado ese tema adelante. Sí, yo soy uno de los promotores, junto con otra mucha gente, en el año 1993, de la coalición electoral que se denominó Coalición Canaria entonces, que era una coalición electoral con muchos partidos dentro, y que posteriormente se fue, digamos, algunos separando y otros marchándose, y alguna escisión también, como la de Nueva Canarias en el año 2005, hasta la fecha. Coalición Canaria en Gran Canaria lleva una historia de, digamos, de abandono y de errores acumulados muy larga en el tiempo, y en el año 2011, no porque yo fuera encabezando una lista al comité, sino porque un grupo de personas más o menos amplios decidimos darle a aquello un rumbo distinto, pero bueno, se nos impidió. Yo ya eso lo tengo ya hasta casi medio olvidado, y simplemente en ese momento tomé la decisión, porque me parecía que era lo más razonable, una vez concluido aquel proceso, marcharme para mi casa. Desde entonces estoy tan tranquilo. Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es hablar de 3 cosas. Empezamos en lo local y después vamos hasta lo nacional, que es la elección catalana. Casi 3 meses de los gobiernos salidos de las urnas del 24 de mayo. Su opinión sobre el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Cabildo de Gran Canaria. Bien, ese sería el orden. A mí también me gusta hablar un poco con un cierto orden, sobre todo por respeto a las personas que nos están escuchando, y no convertir esto
en una especie de tormenta de ideas difíciles de seguir. Vamos a ir entonces por partes. El tema de las elecciones al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, bueno, yo creo que todavía es muy pronto para darle una nota al actual gobierno municipal, al tripartito, que salió del acuerdo entre el PSOE con Nueva Canarias y con Las Palmas Puede. Yo creo que es un gobierno difícil, muy complejo. Las Palmas de Gran Canaria, en su historia de gobiernos municipales, pues tuvo al principio de la democracia, en el año 79, 83, 87, tuvo una serie de gobiernos de estas características que le fue muy mal. Llegaron hasta, la gente igual ya ni se acuerdan, aquellos pactos de 3 partidos. No me quiero remontar tampoco ni contar la historia pasada, pero aquello dio como consecuencia que en el entendimiento de los electores de Las Palmas, de los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria, se decidiera apostar por mayorías estables, mayorías absolutas. Así fue como en el año 1995 se concedió una mayoría absoluta al Partido Popular, que gozó durante 12 años de 3 mayorías absolutas consecutivas, y luego la cambió por una mayoría absoluta al PSOE, que luego después volvió de nuevo a concederle una mayoría absoluta al Partido Popular. Esto es curioso porque esto se da pocas veces y es difícil encontrar antecedentes. Entonces, después de todo este tipo de situaciones, volvemos al principio. Esto es como regreso al pasado, como las hormigas blancas estas que dicen que nunca, el pasado siempre vuelve, ¿no? Eso es una especie de amenaza que tenemos. Las Palmas de Gran Canaria está en estos momentos pues volviendo un poco a lo que fueron sus principios en este régimen democrático, a un acuerdo de entre 3 partidos. Yo tengo la impresión que muchas de las personas que están ahí gobernando conocen la historia tan bien como yo o incluso mejor, y que están con mucha atención a que no vuelva a suceder aquellas cosas que ocurrieron que dio como consecuencia un retroceso importante en la gestión municipal. Que yo además creo, y ya con esto yo creo que vamos a dejar el tema del ayuntamiento, creo que es un error que los ayuntamientos se conviertan también en parlamentos políticos. Yo creo que los ayuntamientos tienen que dedicarse a la gestión. Obviamente tiene un componente político y eso está claro. Está hablando de la lista más votada de qué gobierno. Claro, yo creo que eso hay que revisarlo. En fin, lamento no tener. Aquí es uno de los debates no todavía resueltos en este país, pero yo creo que el tema de la ley electoral municipal tiene que revisarse e ir efectivamente a darle esa categoría que yo creo que es la que debe tener todos los gobiernos municipales, que es el de la gestión, un plus a la gestión. Entre otras cosas porque no es un órgano legislativo, es un órgano simplemente de gestión. ¿Y cómo ve la gestión de Podemos? Aquí en estos momentos, en la capital, ellos mismos te lo dicen, que no son de Podemos. Es decir, ahí hay un poco de todo. Unos sí son, otros no son. Y la información que yo tengo es que en el ayuntamiento están intentando enterarse un poco de qué va todo aquello, pero tampoco están como muy visibles, no se les ve mucho, tampoco se les escucha mucho. Yo no sé, no tengo una opinión formada sobre el grupo de Las Palmas Puede, porque es que este fenómeno, que es nuevo, es curioso, porque unas veces cuando conviene, según de lo que estemos hablando, son Podemos, y cuando no, pues no son Podemos, ¿no? Esto lo estamos viendo incluso en Madrid, con la alcaldesa de Madrid. Ella permanentemente dice que ella no es de Podemos. Los que están al lado de ella sí, los que están por ahí dentro del ayuntamiento gobernando y tal, son de Podemos, pero ella no lo es. Como pasa con Ada Colau en Barcelona. El experimento o el ensayo de Podemos en las municipales está dando como resultado una cosa muy ambigua, muy difícil de comprender. A mí me cuesta comprender, me imagino que a la ciudadanía también, ¿no? ¿Y el Cabildo? El Cabildo de Gran Canaria ha hecho
después de una gestión de 4 años que todo el mundo alabó y que a todo el mundo le pareció interesante de José Miguel Bravo de Laguna al frente del gobierno insular de Gran Canaria con el Partido Popular, y que parecía que era la única instancia que estaba garantizada una repetición, una renovación, que nuevamente volverían a gobernar por otros 4 años. Sin embargo, sorprendentemente para mí, para muchísima gente, pero para mí porque estaba ahí dentro también metido, en los últimos meses se rompió todo aquello y curiosamente como consecuencia del disenso tan fuerte que se produce, pues se improvisa una candidatura del Partido Popular totalmente distinta a la que había estado gobernando los 4 años anteriores, con una gestión muy aceptable, bastante, yo creo que reconocida, y el propio José Miguel Bravo de Laguna, el presidente, se marcha del Partido Popular y crea una candidatura, Unidos por Gran Canaria, que bueno, alcanza un gran resultado, pero para ir a la oposición. O sea, en estos momentos eso da pie a que efectivamente las otras fuerzas políticas que estaban en la oposición pudieran dar el salto al gobierno. Y en estos instantes nos encontramos con una persona al frente del Cabildo que tiene un prestigio importante como alcalde, que ha sido un gran alcalde de Agüimes. Y Agüimes es un municipio de los pequeños de la isla de Gran Canaria, y que es un hombre serio, con unas ideas de izquierda muy particulares, que no está en la disciplina de ningún partido, ni de Nueva Canarias, porque es que Antonio Morales es Roca Guairo, y Roca Guairo es una de las organizaciones locales que solo existe en el municipio de Agüimes y que se suma a Nueva Canarias, como en otro tiempo también se sumó a Coalición Canaria, pero no tiene la disciplina de Nueva Canarias, que es una organización de la que hablaremos después, porque eso tiene mucho... Sí, hablaremos de los posibles pactos. Está dando mucho juego lo de Nueva Canarias, ¿no? Y en estos momentos lo del Cabildo yo lo veo que... bueno, las competencias son otras, son distintas, pero yo sí creo que Antonio Morales puede hacer una buena gestión de coordinación de ayuntamientos en la isla de Gran Canaria y puede hacer un buen trabajo, pero también va a ser un tapón importante en el tema del gas y en otros temas donde él lo lleva a título personal como causa insuperable. Entonces yo veo que en el Cabildo la figura de Antonio Morales sobrepasa bastante a la nueva figura del alcalde de Las Palmas, que es Augusto Hidalgo, que yo creo que se está todavía haciéndose, y puede tener una buena gestión Antonio Morales, porque me parece un tipo honrado, un tío riguroso y serio, pero al mismo tiempo yo creo que va a ser más bien algo gris. Y le diré una cosa que me molestó mucho, que no me lo esperaba, del propio Antonio Morales en el Día del Pino. El Día del Pino seguramente serán pues los nervios del debutante, que estaba como presidente del Cabildo de Gran Canaria en el Pino, y le echó una bronca a todos los políticos con aquella frase diciendo que la Virgen del Pino debería darle un mayangazo a los políticos gran canarios, ¿no? Que eso es un papel que ha jugado el obispo históricamente, y el anterior, con la ya clásica bronca a los políticos por el tema de la corrupción, el tema de muchas veces de las malas gestiones o incluso de la poca dedicación social a los asuntos sociales, ¿no? O sea, que él está por encima del bien y del mal. Claro, entonces yo digo, bueno, esa bronca que le estaba dando Antonio Morales ese día es impropia, porque él es clase, él forma parte de y todos sus compañeros. Y todos sus compañeros. Algunos habiendo tenido responsabilidades políticas importantes, por ejemplo, Román Rodríguez. Por ejemplo. Y luego claro, no podemos resistirnos a comentar lo que está pasando ahora mismo con un gobierno de Canarias, yo creo que el más débil de la historia de la comunidad, que tiene un pequeño municipio en la isla del Hierro, concretamente Frontera, con poco más de 4.000 habitantes, tiene al gobierno de Canarias contra las fuerzas. Al pacto de gobierno formado por el PSOE y Coalición Canaria. Esto todavía es un expediente abierto, hay dos salidas, una es que se rompa el pacto, hay gente que dice que eso se puede romper, y otra es que al final, como ha pasado en algunas otras ocasiones,
moción de censura para adelante, ruptura de las relaciones en el Hierro entre Coalición Canaria o Agrupación Herreña Independiente y los del PSOE. Y luego, bueno, pues aquí no ha pasado nada, ¿no? Esto sería... Se la va a traer entera. Claro, pero eso sería crear un mal precedente porque posteriormente a ver cómo más tarde en cualquier otro de los 88 municipios que hay en Canarias se pudiera romper un pacto y a ver cómo... Claro, que lo va a ver, después de las elecciones generales seguro que lo va a ver. Por lo tanto, es una mala idea eso de pactos en cascada. Es que no puede ser. Eso ya lo discutimos aquí, sí, bueno, lo dijimos, antes de las elecciones y durante las negociaciones. Esto, claro, yo me acuerdo de aquí con los compañeros de mesa estar... bueno, con esa historia, yo incluso hice un artículo que se publicó aquí en el periódico de esta casa, donde yo hablaba de que los pactos en cascada era imposible, eso es imposible. En general, eso no se hace a nivel del Estado, porque no puedes tú obligar a las organizaciones autonómicas a seguir las directrices de un acuerdo a nivel del Estado. No la puede porque cada autonomía es un mundo. Pero es que en Canarias, al ser un archipiélago con 7 islas, y todos sabemos cómo funciona esto, y separadas por el mar y tal, ¿cómo vas tú a decirle en un municipio como La Frontera, o en cualquier otro municipio del archipiélago de Fuerteventura, de Lanzarote o de La Palma, donde las relaciones muchas veces son allí... Sí, personales y mal. Es que resulta, no puede. Entonces, obligar a que los distintos dirigentes de los partidos a nivel local cumplan a machamartillo una directiva... Bueno, según dice el Pidio Armas del PSOE en el Hierro, la moción de censura no se retira. Si no se retira la moción de censura, ¿qué hace Fernando Clavijo? Fernando Clavijo yo creo que lo tiene bastante complicado. ¿Por qué? Porque ha tenido yo no sé si estas cosas se piensan o salen así mal de casualidad. A mí me parece que cuando se forma el gobierno hay yo creo que Fernando Clavijo, intentando probablemente también ganarse la confianza de los herreños, que también son, digamos, una organización de esas de Coalición Canaria que son de conveniencia por el tema de la ley electoral, que también hablaremos, y coloca en un puesto estratégico y clave a un destacado dirigente de la agrupación herreña independiente, que es Narváez Quintero, el senador Narváez Quintero. Y lo nombra consejero del gobierno, que hasta ahora no había tenido ningún herreño esa categoría, me parece muy bien, pero además lo nombra portavoz del gobierno. Con lo cual está en un puesto estratégico, súper destacado. Y Narváez Quintero, no hace falta tampoco estudiar la historia de Coalición Canaria, todos sabemos, y él lo ha dicho 20 veces, que él se debe a la agrupación herreña independiente. Y lo que diga la agrupación herreña independiente, eso es lo que él va a hacer. Y dice más, lo hemos oído estos días, dice más, como no se retire la moción de censura que afecta a su compañero, alcalde de La Frontera, por parte del PSOE, no solamente se marcha él del gobierno, sino que el senador, en este caso la senadora que tiene Coalición Canaria por la Isla del Hierro, también se van de la organización. Bueno, y dicho de esta manera, pues, aparte que yo me lo creo, efectivamente la crisis puede ser dentro de Coalición Canaria bastante mayor de la que en principio pudiera parecer. ¿Qué haría Clavijo en este momento? Yo creo que no le queda otro remedio que seguir adelante y nombrar a otro portavoz de gobierno, prescindir de la agrupación herreña independiente, y al final yo creo que pero le faltaría alguien, la debilidad del gobierno le faltaría. Si se marcha la gente del Hierro, ¿no le falta alguien para la mayoría? Tiene una mayoría justita, Por eso. Tiene una mayoría justita. Pues le faltaría, ¿cuántos son? Me parece que son dos diputados. Quedaría con mayoría todavía justa, le sobran esos dos. Pero así no se puede gobernar. O sea, la debilidad de Clavijo, que yo creo que tampoco ha demostrado durante la campaña electoral, ni en la misma formación de gobierno, no ha demostrado ser un líder carismático ni potente. Parece buena persona, pero... Sí, hasta ahí estamos de acuerdo. Y ya está. No, y yo digo, a lo mejor podría ser un buen alcalde, y seguramente igual podría ser un buen consejero,
Pero es que para ser presidente hay que ser el líder, como mínimo líder de tu propia organización. Y la propia organización de Coalición Canaria no es el líder. Esa es una de las cuestiones que Coalición Canaria tiene que resolver, ¿no? No es, vamos, ni es el presidente, ni es el secretario general, ni es nada. O sea, es un señor que se presentó en las primarias, todos sabemos cómo, porque era la manera de derrotar a Paulino Rivero por parte de los adversarios que Paulino ha ido ganando en el tiempo básicamente en Tenerife, y le ganaron la partida. Y por muy pocos votos, tenía que decirlo. Y ahora se ha encontrado al frente de un gobierno sin liderar un partido, y esto a mí personalmente me desespera. Yo creo que esto es, como decíamos al principio, es un síntoma de debilidad tan enorme la que está demostrando Coalición Canaria en el archipiélago, que por cierto, que ahora tenemos delante las generales, ¿no? que serán y puede ocurrir que desde el año 95 para acá sea la primera vez en la historia de la propia Coalición Canaria que se quede con 0 diputados en el Parlamento español, es decir, sin representación en el Congreso de los Diputados, cuando ha jugado un papel relevante, a veces incluso decisivo, ¿no? No lo sacan, que era la voz de Canarias. No lo sacan Tenerife esto. No, yo creo que tal y como están hoy las cosas, si se firma por fin ese acuerdo que está caminando, que lo sabremos la semana que viene, ya lo sabremos, entre Nueva Canarias y PSOE para ir juntos a las elecciones. Obviamente en la provincia de Las Palmas está claro que no sacan ninguno, eso no hace falta hacer ninguna apuesta, estamos todos de acuerdo con que sacarán 0 en la circunscripción de Las Palmas, pero es que en la de Tenerife, el que tienen ahora mismo, o la que tienen, que es Anaorama, si el PSOE se alía ahí con la gente de Nueva Canarias, que también está no solamente en Tenerife, sino en La Palma, también tienen ellos un número importante de miembros en la organización de Nueva Canarias, que ha crecido un poco en Tenerife y en La Palma, se pueden quedar fuera del Parlamento Coalición Canaria, por primera vez en la historia. Y esto yo no lo he oído comentar mucho. Esta semana sí alguien lo ha dicho, pero es que realmente es una reflexión muy sencilla. Ahora mismo, en estos momentos, Coalición Canaria, sus propias peleas internas y como de la mala manera que se resolvió el contencioso entre Paulino, todo esto afecta a Tenerife. Claro. Paulino con la gente de Paulino, la salida de Ríos, de la propia organización que se marchó de Coalición Canaria, todo esto puede dar como consecuencia que la persona además que ha patrocinado a Clavijo sería la número 1 a la lista del Parlamento, que es Anaorama, que fue la alcaldesa de La Laguna, harán todos los ex de Coalición Canaria harán todo lo que pueda para que Anaorama no salga. Y puede ocurrir que no salga, ¿eh? Por lo menos panorama tiene Coalición Canaria. No, lo tiene feo, lo tiene bastante complicado. Curiosamente en Cataluña los nacionalistas nos están metiendo en un lío. El día 27 hay elecciones en Cataluña. Curiosamente están jugando todo el mundo a un grupo constitucional por un lado, los separatistas por otro. Nadie habla de sanidad ni de economía, nadie habla. Estamos en otro aspecto, ¿no? ¿Qué puede pasar ahí el 27? Yo creo, yo he perdido por completo las esperanzas de que esto tenga un buen final. Esto ya prácticamente está en una situación de difícil reconducción. Lo primero de todo, aquí se ha producido algo que es incluso un poco difícil de entender, porque una cosa es ser nacionalista y otra cosa es ser independentista. Los nacionalistas catalanes, que históricamente han tenido el gobierno de la comunidad autónoma, son nacionalistas, como también se llaman los de Coalición Canaria, o se llama también pues, los del PNV en el País Vasco, pero digamos que ellos aspiran a la mayor cota de autogobierno para su comunidad autónoma, pero nunca habían hablado de independencia. La independencia es puede ser un sueño a mucho más largo plazo, otra vez en otra configuración de organización del territorio. Pero hay que distinguir claramente entre los nacionalistas y los independentistas. Sin embargo, en Cataluña se han mezclado. En estos instantes, los nacionalistas se han convertido en independentistas. Pero además,
con la fe del nuevo converso, que eso es lo peor que hay. Es decir, ahora son más independentistas los nacionalistas que los independentistas de toda la vida. Porque uno ha oído en estos días en tertulias a personas que han sido siempre independentistas que dicen, bueno, nosotros no hemos cambiado, pero estos que ahora son más independientes que nosotros, ¿no? ¿Qué va a ocurrir el día 27 de septiembre? Yo creo que en esta huida hacia adelante de Convergencia, que ha roto con Unió, ya la Convergencia y Unió, que era esa coalición electoral que le dio tanto poder en Cataluña durante tantos años, está rota. Unió se presenta sola, por otro lado, que son también nacionalistas, pero no son independentistas. Y luego están los de Artur Mas, o de Pujol, los herederos de Pujol, que se han lanzado a una vorágine de independencia que van a romper la baraja. Entonces, oía yo anoche precisamente una entrevista que se le hacía a Iñaki Gabilondo, que decía que claro, que esto ha pasado, entre otras cosas, por un exceso de confianza por parte de todos, y cuando habla de todos se refiere a todos los partidos. Uno de los partidos que yo creo que ha jugado un papel menos responsable de todo esto ha sido el Partido Socialista de Cataluña. Ha sido de una irresponsabilidad absoluta, que ha ido dando pie a que esta marea vaya creciendo, esta bola de nieve vaya aumentando, y ahora mismo no tiene ni posición, ¿no? Y de vez en cuando las cosas que dicen son bastante ingenuas. Decía Iñaki Gabilondo que esto era como una bomba que ya le han arrancado la anilla y esto explota. Explotar, explota. Cualquiera que sea el resultado del día 27. Es decir, si los independentistas ganan en las urnas y sacan mayoría absoluta, pues claro, el propósito es esa misma noche declarar unilateralmente la independencia. Vale, esto está muy bonito porque se puede hacer, coger un micrófono y a partir de hoy somos independientes. Ahora, ¿cómo se hace eso? Eso es más complejo. Y si no ganan y quedan, que es lo que dicen las encuestas, en un resultado ahí un poco estrecho, en un margen de resultado muy poco claro, pues la guerra continúa. O sea, seguiremos así, probablemente vaya, no sé si se va a conformar o no un gobierno o vamos a una repetición de las elecciones. Artur Mas decía también anoche que él cambiaba ahora mismo las elecciones por un referéndum. Lo del referéndum, por cierto... Hombre, el referéndum con un voto más lo ha ganado. Las elecciones va a ganar por espacio, por corto margen, pero claro, si está casi al 50%, ahí no se puede proclamar la independencia. No, pero es que además tú tienes trampa, porque unas elecciones lo que se eligen son diputados, y los diputados se eligen de acuerdo con una ley, la ley DONT, y tú te puedes encontrar al final que con el 30% de los catalanes pues tienen una mayoría absoluta en el Parlamento. Pero eso en un referéndum no ocurriría, porque el 30% yendo a votar sí a un referéndum pierden claramente, porque tienen enfrente pues al 70%. Yo creo que aquí esto tiene una difícil salida. Yo creo que las relaciones en Cataluña tendrán que pasar 2 generaciones para que esto se pueda otra vez, digamos, tranquilizar. Pero mientras la clase política catalana actual, la que está en estos momentos ejerciendo en Cataluña, sea la que es, esto vamos a tener una historia interminable aquí, digamos, de desafectos y de violencia. A mí me ha extrañado, fíjate, que a estas alturas en las que estamos del proceso, ya han pasado unos cuantos años que estamos discutiendo sobre este asunto, no haya habido ningún brote de violencia, pero no es descartable. Esto puede ocurrir en cualquier momento. A mí me gustaría que el día 27 de septiembre pues hubiese ahí un gran acuerdo entre los partidos que no son partidarios que esa es de las cosas que lamentablemente o inexplicablemente en este país todavía nuestros líderes políticos no acaban de comprometerse. Es decir, aquí la gente, los partidos políticos están en la permanente contienda electoral, a ver quién le vota votos a quién, pero no hay, no encuentro yo capacidad ni personas que planteen liderazgos amplios. Es decir,
hoy, a estas alturas, a la que estamos hablando usted y yo esta noche, aquí, ya a mitad de septiembre, todavía ni los socialistas en Cataluña, ni los del Partido Popular, todavía no han hecho ni una sola declaración donde digan, sin embargo los de Ciudadanos sí, lo han dicho, donde digan, si los números son favorables, vamos nosotros a hacer, vamos a juntarnos para salvar la situación. Todavía no lo han dicho, todavía no lo han dicho, y yo creo que esa es la salida, ¿no? Que efectivamente al final los de Ciudadanos, que parece que van a tener un estupendo resultado, junto con los del Partido Popular, junto con los del Partido Socialista, que no está tan bien, pero que pudieran sumar los votos suficientes como para bueno, impedir que se forme allí... sí, vamos a suponer, por último, esta gente tiene mayoría de escaños, que no de votos, pero sí de escaños. De escaños. Proclama unilateralmente la independencia, ¿el Estado qué hace? Bueno, le manda los tanques, suspende la autonomía. Claro, es que si ellos declaran unilateralmente, eso no deja de ser un brindis al sol. O sea, el que Artur Mas o cualquiera de ellos vaya allí a la plaza de Cataluña y pongan allí una enorme pancarta y diga, y a partir de hoy somos independientes, eso tiene un valor testimonial, tiene un valor de cero. Es decir, en la práctica, en el día a día, pues eso no vale, eso no es suficiente. Por otra parte, aquí lo que se ha elegido aquí ahora son diputados para que más tarde formarán parte de formar un gobierno autónomo con las leyes españolas, la Constitución de Española en estos momentos. Ellos no tienen capacidad ninguna, aunque tengan mayoría absoluta, para declarar la independencia, no tienen ninguna capacidad. Que lo hagan, lo pueden hacer. Que efectos jurídicos, cero. Respuesta del gobierno de España. Hombre, parece que la respuesta más clara, para no estar con tanta ambigüedad, sería, señores, pues mire usted, como ustedes no quieren gobernar con las normas y las leyes que son las vigentes, pues queda suspendida la autonomía, montamos aquí una especie de una gestora o algo así, y convocaremos unas nuevas elecciones. Esta sería la salida. Hay un artículo en la Constitución que es el... Claro, así que eso puede generar algún que otro episodio violento ahí, ¿no? Ahí pueden hacer toda la, digamos, la situación. Y por después, eso yo la policía catalana, los Mossos de Escuadra, ¿con quién actuarían? La Policía Nacional. Claro, la verdad que tenemos un problema ahí también. Bueno, vamos olvidando el problema, como estamos terminando y ya estamos llegando al final, a usted que le gusta mucho, igual que a mí, el fútbol. Qué buen partido ayer. Oye, sí. Normalmente los lunes empezamos con eso de fútbol y vamos a acabarlo hoy con el fútbol. La verdad es que la Unión Deportiva Las Palmas, y también lo hemos hablado aquí, tiene un equipo justito para la primera división, pero justito, muy justito. Pero probablemente pueda jugar mejor en primera división con este equipo que en segunda. En segunda, a veces de manera inexplicable, perdía partidos con equipos teóricamente inferiores a la Unión Deportiva Las Palmas, porque en segunda se da más leña y se juega de una manera más brusca y menos ordenada. A mí me gustó Las Palmas ayer, me gustó sobre todo por mantener el equipo con 10 jugadores con un resultado adverso desde el principio, con un penalti al principio del partido, todo eso normalmente yo me temía a la mitad del primer tiempo, me temía una goleada. Es decir, aquí estoy con un equipo que además estaba crecido porque iba de líder, ¿no? El Celta, que tiene un buen equipo, por cierto. Pero Las Palmas se fue, yo creo que se fue rearmando y consiguió aguantar el partido bien hasta empatarlo. Y esto tiene mucho mérito. Yo creo que ese punto de ayer tiene mucho mérito. Y de seguir en esa línea en la que llevamos 3 partidos de liga nada más, pero de seguir en esa línea, porque me gustó mucho contra el Atlético de Madrid. Sí, muchísimo. Es un gran partido, casi más que el de ayer. Las Palmas puede estar tranquilamente en la mitad de la tabla y bueno, por lo menos superar este primer año de novato en la primera división después de tanto tiempo fuera, con nota, quedar bien. Para mí ahora mismo yo creo que las esperanzas son esas. Muy bien, don Arcadio, pues muchas gracias por esta mini tertulia que hemos tenido. Sí, bueno,
Una conversación a dos, un dúo. Porque nos han fallado dos contertulios, lo espero el próximo lunes. Por supuesto, vamos a ver si el próximo lunes tenemos distintas discrepancias y distintas opiniones de las cosas, ¿no? Y veremos también cómo quedó la Unión Deportiva Las Palmas. Muy bien, y ahora la despedida.